A nadie le importaba su talento. Lo que la gente susurraba en los camerinos, limusinas y suites de hotel era a cuántos productores habían seducido, con qué actor se habían acostado esa semana o quién las mantenía en la marquesina a pesar de que no sabían actuar. Porque esas mujeres no llegaron ahí por audiciones. Llegaron ahí a través de las camas, del escándalo, de dominar el arte de usar el deseo como moneda de cambio. En el Hollywood clásico, ser promiscuo era un secreto a voces, y muchas lo convirtieron en el papel de su vida. Este vídeo no trata sobre las divas que fingían ser puras. Se trata de aquellas que rompieron las reglas acostándose con los hombres que las escribieron. Las más provocativas, las más censuradas, las que más temían las esposas de los productores y las que todos recordaban cuando se apagaban las luces. Las actrices más promiscuas, sin filtros, sin disculpas, de la época dorada de Hollywood. Una rubia angelical, sonrisa dulce, modales de domingo, una fachada perfecta que ocultaba a una de las figuras más activas y selectivamente explosivas de la vida privada de Hollywood. Virginia comprendió rápidamente que el sistema no premiaba a las buenas chicas, así que se convirtió en una actriz con un doble guión, el que entregaba al director y el que improvisaba en fiestas privadas, tras camerinos cerrados y giras de prensa donde los periodistas salían más sudados que informados. Un técnico de iluminación dijo una vez, Mayo tenía el poder de hacerte olvidar que estabas casado en 3 frases. Su encanto no era agresivo, era embriagador. Parecía ingenua, pero sabía exactamente lo que ocurría detrás de cada puerta cerrada de un estudio y la mayoría de las veces era ella quien las cerraba. Ella no era solo otra estrella. Era una advertencia en tacones, alta, mirada peligrosa, labios hechos para decir no mientras hacían sí. Estrella del cine negro y de bajo presupuesto, Beverly se convirtió en una especie de mito sexual entre el equipo, los productores y los actores que sabían leer entre líneas. En el set, solía dejar notas escritas a lápiz a mano en los guiones de los actores. Algunas decían, ensayo en mi camerino. No se requiere vestuario, otras solo tenían una hora y una dirección. Su carrera nunca despegó del todo, pero los rumores se esparcieron como enredaderas en un set húmedo. Una actriz dijo una vez, Beverly no quería el Oscar. Quería todo el estudio durante la noche. La veías y parecía imposible. Telenovela latina, belleza criada con un cuchillo entre los dientes. Su acento era tan afilado como su intención, llegar, robarse la cámara, y si el director venía incluido en el trato, bienvenido a bordo. En Hollywood, la llamaban peligrosa porque no pedía ni permiso ni perdón. Un productor de Universal juró que durante una semana de rodaje, Linda salía con el protagonista de día y con el jefe de vestuario de noche. Cuando alguien insinuó que eso podría arruinar su reputación, ella respondió, ¿cuál? La que ustedes inventaron. En su cama no había banderas. Su cuerpo era territorio neutral y su ambición indomable. Tenía una belleza sucia, carnal, como un escándalo tatuado en la piel. Llegó a Hollywood llena de promesas, pero pronto se hizo más famosa por pelearse por hombres casados que por sus películas. Se acostó con actores, dobles de riesgo, directores, gánsteres, y no le importaba quien lo supiera. Su triángulo con Tom Neal y Franchot Town terminó con uno en el hospital y el otro en la cárcel. Siguió bebiendo, amando, autodestruyéndose. A los 39 años, trabajaba como prostituta en Sunset Boulevard, cobrando $5 por lo que antes daba a cambio de papeles protagónicos. Su rostro seguía siendo hermoso, pero sus ojos ya estaban muertos. Nadie en los estudios hablaba de ella, como si nunca hubiera existido. Fue una de las actrices más deseadas de los años 40, con ese aura de santa caída que podía hacer temblar hasta al hombre más recto, y Linda lo sabía y lo usaba a su favor. Desde su adolescencia, fue manipulada por un productor que luego se convirtió en su amante.
Después vinieron los directores, los compañeros de reparto, los jefes de los estudios. Todos querían poseerla, pero siempre era Linda quien abría y cerraba la puerta. Su reputación superó a su filmografía. No podía evitarlo. El deseo la seguía, y a veces, ella también lo perseguía. Murió trágicamente en un incendio en la casa de su exesposo. Algunos dicen que fue un accidente, otros creen que las llamas solo revelaron lo que ella había estado cargando todo el tiempo. Antes de ser la mamá vampiro más famosa de la televisión, fue una bomba sexual de bajo perfil pero alto voltaje. Llegó a Hollywood desde Canadá con curvas de pin-up y una actitud de «no me perteneces» que descolocaba a los ejecutivos. Los rumores la vinculaban con actores casados, músicos, incluso figuras del crimen organizado. Nunca confirmó ni negó nada. Solo sonreía. Filmaba westerns de día y de noche, se iba de fiesta con mafiosos. Una vez dijo, «He sido muchas cosas, pero nunca aburrida». Cuando los Munsters la convirtieron en un ícono familiar, nadie se atrevía a mencionar sus años salvajes, pero quienes estuvieron ahí sabían que Yvonne tuvo más amantes que líneas de diálogo. Sobrevivió a un campo de concentración. Esa era la primera línea de su biografía y la menos escandalosa. Después de escapar del horror, Ingrid Pitt se convirtió en la reina del deseo gótico británico. En los años 60 y 70, Amer Films le dio un altar empapado de sangre y escotes pronunciados, pero ella ya era una maestra de la seducción. En el set, exigía temperaturas exactas en la habitación, velas y total privacidad. Supuestamente, uno de sus contratos incluía una cláusula de no usar ropa interior, un guiño al estilo, pero por costumbre, le encantaban los actores, productores y un diplomático casado con el que la sorprendieron en un balcón de Berlín. Cuando le preguntaron cuántos amantes había tenido, respondió, «Los suficientes como para no arrepentirme de nada». La cámara la adoraba, pero fuera de pantalla, los hombres perdían la cabeza, a veces literalmente. Su acento francés podía derretir micrófonos. Hollywood la vendió como la próxima Gargo, pero Corinne no estaba aquí para imitar a nadie. Ella tenía su propio plan. Para jugar el juego a su manera, llegó con una lista personal de reglas y rompió cada una de ellas antes de que terminara el tercer mes. Entre sus amantes se contaban directores de renombre, 2 galanes casados y un príncipe europeo que le enviaba joyas en sobre sin remitente. Un productor de Paramount dijo que era imposible trabajar con ella sin enamorarse o arruinar tu matrimonio. Corinne coleccionaba corazones y contratos de corta duración. Sabía que el deseo era efímero, así que lo exprimía hasta la última gota, con elegancia y crueldad. Una noche, en una fiesta, la sorprendieron besando a una actriz rival en el jardín. Cuando llegaron los fotógrafos, simplemente encendió un cigarrillo y dijo, «Me aburrí de los hombres». Hora de un giro en la trama. Fue propiedad privada de Howard Hughes antes de que nadie pudiera pronunciar su nombre. Él la descubrió a los 16 años, la vistió, la desvistió, la encerró en su mansión y ella aprendió el juego desde adentro. Pero una vez que escapó, Fight no bajó el ritmo. Se volvió especialista en romances fugaces con guionistas, actores jóvenes y ejecutivos en decadencia. Decían que sabía más secretos de la industria que la mayoría de los publicistas. Una vez, se fue de un rodaje porque un torero español la invitó a Madrid. No regresó en 2 semanas. Las revistas de chismes no paraban, los estudios se quejaban, pero seguían contratándola. Su filmografía pasó sin pena ni gloria, pero en los pasillos de Hollywood había algo seguro: si Fight Domergue te llamaba después de la medianoche, no era para ensayar el guión. Tenía fama de ser dura, fría, mandona, pero quienes trabajaron con ella sabían que debajo de esa armadura había fuego y peligro. Susan no buscaba amor. Ella quería control. Se acostaba con actores en ascenso y con veteranos de la vieja escuela que creían que aún mandaban. Ella elegía, usaba y seguía adelante. Uno de sus compañeros de reparto dijo,
Con Susan, o te enamorabas o te desmoronabas. A veces ambas cosas. Le gustaban los hombres difíciles, los casados, los que decían que no. En un rodaje, se rumoreaba que se había liado tanto con el director como con el asistente. Nadie se atrevía a preguntar. Susan Hayward no negaba las cosas. Simplemente te miraba como si ya supiera lo que estabas pensando, y solo eso bastaba para callarte. Reina del cine negro, pero fuera de cámara, aún más oscura. Su belleza no era clásica. Era afilada, casi peligrosa. Las cámaras la adoraban, pero entre bastidores, los actores temblaban. Marie tenía una regla personal: nunca el mismo amante 2 veces. Una vez, solo una vez, y luego el siguiente. Se rumoraba que llevaba un cuaderno con iniciales, fechas y calificaciones. Hecho o leyenda, nadie lo sabe, ella nunca lo negó. Durante el rodaje de The Killing, un actor desapareció 2 días después de pasar una noche con ella. Volvió pálido, con un anillo en el bolsillo que no recordaba haber comprado. Marie solo sonrió. No necesitaba gritar. Su seducción era quirúrgica, silenciosa, letal. Para los ojos estadounidenses, era la encarnación del exotismo, pero debajo del maquillaje, Dolores era una estratega brutal. En los años 30 y 40, cuando ser latina en Hollywood era prácticamente una condena, convirtió su acento en un fetiche y su cuerpo en un pasaporte. Tuvo romances con directores, actores, incluso con la realeza tailandesa abiertamente. Diego Rivera dijo una vez que Dolores caminaba como si ya conociera todos los secretos de los hombres. Mantenía un apartamento secreto en Los Ángeles donde no existían las reglas. Sin contratos, sin prensa, solo puertas cerradas y cortinas pesadas. En un estudio, tenía un apodo prohibido: la amante de las sábanas doradas. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos sabían quién era y lo que podía conseguir sin pronunciar una sola palabra. Una estrella británica de cine que Hollywood intentó domar y fracasó por completo. Jane Kent tenía el rostro de una muñeca de porcelana y los ojos de una espía. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, dejaba cicatrices. En los estudios se susurraba que tenía amantes en 3 continentes y una memoria fotográfica para nombres, fechas y debilidades. En un festival de cine en Venecia, desapareció de un banquete durante 2 horas y regresó con el vestido arrugado, el labial intacto y una sonrisa que silenció a 3 productores. Ella nunca fue una gran estrella, pero todos conocían su nombre porque ningún escándalo pasó por Hollywood sin pasar por su puerta. Europea, peligrosa, sofisticada, entró en Hollywood como una dama continental y en 2 semanas ya circulaban rumores sobre citas secretas con 2 actores principales y un guionista casado. Senta era diferente. Ella no pretendía ser moral, no concedía entrevistas dulces, no jugaba el papel de virgen sacrificial. En el set, traía su propia copa de vino, en los hoteles, su propia lista de preferencias y a veces, hombres. Se decía que uno de sus contratos cinematográficos incluía cláusulas especiales sobre con qué actores no compartiría escenas, por razones que el estudio nunca explicó. Cuando le preguntaron por qué dejó de trabajar en Estados Unidos, dijo: «Me cansé de fingir que no sabía lo que quería, y allá les da miedo una mujer que decide». Ella no actuaba, ella devoraba las escenas. Italiana por adopción, sueca de nacimiento y salvaje por vocación. Desde el momento en que apareció en La Dolce Vita, el mundo supo que había llegado un nuevo tipo de actriz, no alguien a quien desear, sino alguien ante quien rendirse. En Hollywood, su reputación era una tormenta con piernas largas. Amantes por docenas, incluyendo a 2 senadores, un cantante y un actor que terminó hospitalizado por agotamiento después de una semana con ella en Roma. Cuando los reporteros le preguntaban si los rumores eran ciertos, ella respondía: ¿cuáles? ¿Los aburridos o los interesantes? Una vez, se presentó en una entrega de premios con un vestido sin ropa interior y se fue con un trofeo que nadie recordaba haberle dado.
Nadie preguntó. Nadie se atrevió. Algunos terminaron quemados, otros olvidados, unos pocos la adoraron en silencio. Pero todos sabían cómo usar sus cuerpos, su deseo y su presencia como armas de poder en un mundo que las quería obedientes, y eso era lo que más molestaba a la gente, que nunca pidieron disculpas. Hoy en día, podrían ser llamadas pioneras de la libertad sexual o tal vez simplemente mujeres peligrosas. Pero en su época, solo había una palabra que las seguía por los pasillos de los estudios, en las columnas de chismes y en los enredados periódicos de escándalos: promiscuas. ¿Y tú? ¿Conocías estos nombres que se esconden detrás de los reflectores, o pensabas que la promiscuidad en Hollywood empezó con Marilyn,